Una llamada a las 2 de la madrugada sacó a Wade Brennan de la pesadilla. Aquella en la que Garrett ardía vivo, gritando su nombre. Número equivocado. Pero la voz de la mujer al otro lado de la línea no era tranquila. Se quebró por el pánico, cruda y desesperada, atrapada en una mansión en la ladera mientras el lodo y la lluvia devoraban los cimientos. 20 minutos, dijo. Tal vez menos antes de que toda la estructura se deslizara al cañón. El 911 no pudo llegar hasta 45. WDE era electricista ahora. No había tocado el equipo de rescate en 8 años. No. Desde el incendio forestal que lo obligó a elegir entre su compañero y 4 desconocidos en una cabaña en llamas. Eligió a los desconocidos. Garrett murió gritando. Su hija de 12 años todavía lo oía. Gritar dormido cada semana. Todos sus instintos le decían a Wade que colgara, que llamara, que dejara que otro cargara con el peso. Pero su voz, esa voz frenética y suplicante, sonaba exactamente como la de las 4 personas que había salvado. Y tal vez, solo, tal vez, intentarlo una vez más podría silenciar los gritos que nunca cesaban. La mano de WDE temblaba mientras se apretaba el teléfono contra la oreja, las sábanas enredadas alrededor de las piernas y el sudor enfriándose en su pecho. El reloj de la mesilla de noche parpadeaba las 2:17 de la mañana, números rojos que atravesaban la oscuridad de su pequeño dormitorio. Lluvia golpeó la ventana con una violencia que igualaba los latidos de su pecho. Había vuelto a soñar. El mismo sueño, siempre el mismo. El rostro de Garrett desapareciendo tras un muro de llamas, la boca abierta en un grito que Wade sintió hasta los huesos incluso después de despertar. «Hola», dijo de nuevo, con la voz ronca por el sueño y algo más antiguo, algo que vivía en su garganta como cristales rotos. «Señora, ¿sigue ahí?» La estática crepitó en la línea. Entonces su voz volvió, más aguda, más tensa. La pared se resquebrajó. Dios mío. Toda la pared se rompió con un estruendo. Distante pero atronador. Puedo ver afuera. Puedo ver la lluvia entrar. Wade se incorporó, los pies golpeando el frío suelo de madera. Su ropa de trabajo de ayer seguía colgada en la silla junto a la puerta, con olor a aislamiento de cables y al café que había derramado durante el almuerzo. A través de la pared de su habitación, podía oír la respiración de Hazel. Ese leve silbido que hacía cuando dormía de lado. 12 años. Y ella seguía revisando su habitación. Todas las mañanas, asegurándose de que hubiera pasado la noche sin despertarse a gritos. Casi todas las mañanas, lo encontraba. Ya despierto, sentado a la mesa de la cocina con café frío y las manos temblorosas. «Escúchame», dijo Wade, y el tono volvió automáticamente. Esa voz que había usado cientos de veces antes. La que cortaba. El pánico como un cuchillo. «Necesito que me digas exactamente dónde estás. Dirección. Calles transversales. Lo que sea. Rieline Drive». La mujer jadeó. «Cuadra 4200. La casa es la única. Aquí arriba». Todos decían que estaba loca por construir en la cresta. Pero la vista, su voz, se quebró. «No puedo llegar a las escaleras. Todo el centro de la casa ha desaparecido. Simplemente, desaparecido». WDE ya se estaba moviendo, poniéndose los vaqueros de ayer, agarrando la camisa de trabajo, que aún tenía su nombre bordado en el bolsillo. Sus manos conocían los movimientos, incluso mientras su mente le gritaba. Que se detuviera, que llamaría al 911, como cualquier persona cuerda, para dejar que los profesionales se encargaran. Pero él conocía Rieline Drive, sabía que los bomberos tendrían que subir desde el valle. Sabía que con esta lluvia el camino de acceso ya estaría medio intransitable. 45 minutos mínimo, probablemente le había dicho la operadora. Quizás más. 20 minutos, había dicho ella.
Quizás menos. Ya voy, dijo Wade. Y esas palabras se sintieron como caer por un precipicio. Mantente en la línea. Sigue hablándome. Se movió por la casa oscura sin encender las luces. La memoria muscular lo guió. Más allá del sofá donde Hazel había dejado su mochila. Más allá de la mesa de la cocina, aún cubierta con su tarea de matemáticas de la noche anterior. Las llaves de su camioneta colgaban junto a la puerta, al lado de la foto que no se atrevía a quitar. Él y Garrett con su equipo, abrazados, ambos jóvenes e ingenuos, convencidos de que vivirían para siempre. Esa foto tenía 9 años. Garrett llevaba muerto 8. Wade agarró, tomó las llaves y abrió la puerta de la habitación de Hazel, lo justo para ver su pequeña figura bajo las mantas. Cabello oscuro. Se extendía sobre la almohada. Ella se movió, emitió un leve sonido, y él se quedó paralizado, pero ella no despertó. No necesitaba verlo salir a las 2 de la mañana corriendo hacia algo que probablemente lo mataría. Cerró la puerta de golpe y bajó las escaleras antes de poder arrepentirse. La lluvia lo golpeó como un puño al salir, fría y violenta, impulsada casi horizontalmente por un viento que doblaba los árboles de su calle en formas retorcidas. Su camioneta estaba en la entrada, una vieja Ford que quemaba aceite y hacía ruidos preocupantes en las mañanas frías, pero que nunca había fallado en arrancar. Se lanzó al asiento del conductor y metió la llave en el contacto, con el teléfono encajado entre el hombro y la oreja. «Sigo aquí», decía la mujer, con voz débil y quebradiza. «Sigo aquí. El suelo se está inclinando. Puedo sentir». Se inclina. «¿Cómo te llamas?», preguntó Wade. Saliendo marcha atrás del garaje demasiado rápido, con los neumáticos salpicando agua. «Paige. Paige. Whitfield». Un sonido que podría haber sido una risa o un sollozo. «Soy la directora general de Whitfield Construcción. Construí la mitad de los edificios del centro. Ni siquiera puedo evitar que mi propia casa se deslice hacia un cañón». Las manos de WDE se apretaron en el volante. Las calles estaban vacías, resbaladizas por la lluvia y llenas de ramas arrancadas de los árboles. Empujó la camioneta con fuerza, saltándose. El semáforo en rojo al final de su calle, dirigiéndose hacia la carretera de la cresta que lo llevaría a las colinas. «Vas a estar bien, Paige. Necesito que encuentres algo sólido a lo que agarrarte. Algo atornillado a los cimientos si puedes». «¿Quién eres?», preguntó ella. «El 911. Ni siquiera me dejó hablar con nadie. Me dijeron que me quedara en la línea y esperara». «Soy Wade», dijo, y no pudo añadir nada más. «Ni antes me dedicaba a esto. Ni sé lo que hago». Porque no lo sabía. No lo había sabido en 8 años. Desde el momento en que eligió a 4 desconocidos en lugar del hombre que le había enseñado todo, que lo había sacado de su primer edificio en llamas cuando Wade se quedó paralizado en la puerta, demasiado asustado para moverse. El camino de la cresta comenzaba como una suave pendiente, serpenteando entre barrios de casas dormidas con las luces de sus porches brillando contra la tormenta. Pero en menos de 1 kilómetro, se estrechaba, con árboles apretujados a ambos lados, la lluvia convirtiendo el asfalto en un río que luchaba por controlar. Los faros del camión trazaban débiles túneles en la oscuridad, iluminando láminas de agua y los ocasionales ojos reflectantes de algún animal expulsado de su refugio por la tormenta. «Wade», dijo Paige. Y ahora había algo nuevo en su voz, algo que le oprimió el pecho. «Oigo algo. Bajo el suelo, como un crujido, como si toda la casa se moviera». «Probablemente sí», dijo Wade, porque mentir no serviría de nada. «Los cimientos están comprometidos. El peso de la estructura la está arrastrando cuesta abajo. Tienes que llegar al punto más alto que puedas alcanzar. En la parte alta del edificio. Lo estoy intentando. Los pasillos están bloqueados. Hay estática». Se tragó sus palabras, luego volvió. «Una viga en el suelo.
No puedo superarlo. Mi pierna. El pie de WDE presionó con más fuerza el acelerador. La camioneta se estremeció. El motor zumbaba mientras la carretera se empinaba. Le quedaban unos 10 minutos. Quizá menos si apretaba el acelerador. Si la carretera aguantaba. Si 1000 cosas no salían mal. Si no se paralizaba al llegar. Su teléfono vibró contra su oreja. Otra llamada entrante. Echó un vistazo a la pantalla. Y vio el nombre de Hazel. Sintió un vuelco en el estómago. Se había despertado. Lo encontró desaparecido. Dejó que saltara el contestador. No podía soportar oír su voz en ese momento. No podía soportar él. Miedo que sabía que estaría ahí. Un instante después, recibió un mensaje y se arriesgó a echarle un vistazo mientras la camioneta tomaba una curva. Papá, por favor, vuelve. No dejes que los gritos te venzan. Se le nubló la vista. Parpadeó con fuerza, obligándose a concentrarse en la carretera, en la mujer que agonizaba en una casa que probablemente ya se estaba moviendo, deslizándose hacia el cañón centímetro a centímetro. Hazel lo sabía. Claro que sí. Lo sabía. Llevaba 8 años viviendo con sus pesadillas. Había aprendido a reconocer las señales. Probablemente lo había oído. Por teléfono, incluso a través de la puerta cerrada. Wade. La voz de Paige, ahora más baja. ¿Sigues ahí? Estoy aquí, dijo, y su voz sonó más firme. De lo que se sentía. 5 minutos, quizá menos. Háblame de la viga. ¿De qué tamaño es? Acero, creo que parte de la estructura de soporte. Cayó sobre el pasillo. Y mis piernas quedaron atrapadas debajo. No puedo moverlo. La mente de WDE ya estaba analizando el problema. Su vieja práctica se activaba a pesar de los 8 años de inactividad. Una viga de acero significaba peso, lo que significaba que necesitaría hacer palanca. Probablemente el polipasto de su camioneta, si aún lo tenía en la parte trasera. Pierna atrapada significaba posible aplastamiento. Significaba que tendría que estar atento al síndrome compartimental cuando la liberara. Significaba que debía descartar esa línea de pensamiento. Un problema a la vez. Llegar allí primero. Todo lo demás podía esperar. El camino coronó una loma y, de repente, pudo ver el valle. Las luces de la ciudad se extendían abajo como estrellas fugaces. Y más adelante, tal vez a medio kilómetro, una casa solitaria encaramada al borde del cañón, moderna y angulosa, toda de cristal y acero, y con una gran ambición arquitectónica. Incluso desde allí, podía ver que algo andaba mal. La casa estaba inclinada, ladeada hacia el cañón, como un barco que se hunde. Luces resplandecían desde el interior, y mientras observaba, una sección de la pared simplemente se derrumbó, cayendo en la oscuridad de abajo. Te veo, dijo Wade. Veo tu casa, Paige. Ya casi llego. El camino de acceso a su entrada se había derrumbado parcialmente. Un trozo de asfalto simplemente desapareció, dejando un hueco que se perdía en la oscuridad. WDE no redujo la velocidad. Inclinó la camioneta, sintió como las ruedas derechas se levantaban al cruzar el hueco sobre 2 ruedas, para luego caer con tanta fuerza que le castañetearon los dientes. La entrada era empinada, con lodo y agua corriendo por ella a raudales, pero la camioneta se aferraba con fuerza. El coche avanzaba cuesta arriba, con el motor aullando. Se detuvo lo más cerca posible de la casa, a unos 6 metros, y apagó el motor. Por un momento, se quedó allí sentado, con la lluvia repiqueteando en el tejado, mirando la estructura que se desmoronaba ante sus ojos. Grietas. Se extendían como telarañas por los cimientos, tan anchas que probablemente podría meter el puño. Toda la parte baja de la casa se había separado de la parte alta, creando una abertura que dejaba ver la oscura ladera. Mientras observaba,
La casa se movió apenas unos centímetros, lo suficiente para que cada ventana temblara en su marco. Le temblaban las manos. Le habían estado temblando. Desde que contestó el teléfono. Quizás incluso antes, desde que la pesadilla lo había transportado de nuevo a esa montaña, con los gritos de Garrett resonando entre los árboles. Apretó el volante hasta que se le pusieron blancos los nudillos. Hasta que el temblor se calmó lo suficiente como para poder moverse con confianza. Estoy fuera, le dijo a Paige. Voy a entrar. Quédate donde estás, Wade. Su voz se quebró. No tienes que hacer esto. Ni siquiera me conoces. Abrió la puerta de la camioneta y salió a la lluvia, empapándose al instante. El agua le corría por los ojos. Sí, dijo. Lo sé. La puerta principal estaba abierta, arrancada de una bisagra, y Wade entró en el caos. El interior de la casa había sido hermoso alguna vez. Podía verlo incluso ahora. Techos altos, vigas a la vista, ventanales que probablemente enmarcaban la vista del valle a la perfección durante el día. Ahora esas ventanas estaban rotas, la lluvia entraba a raudales y el suelo tenía una pendiente de 5 grados que hacía que caminar se sintiera como moverse por la cubierta de un barco que se hunde. El centro de la estructura se había derrumbado hacia adentro, las vigas de soporte estaban retorcidas como dedos rotos, y a través del agujero pudo ver lo que debía haber sido un sótano o los cimientos, ahora llenos de lodo y agua. Paige, llamó. ¿Dónde estás? Arriba. Su voz provenía de algún lugar más arriba. Izquierda. El pasillo. No puedo. Ya no siento el pie, Wade. Encontró las escaleras. O lo que quedaba de ellas. Los 5 escalones inferiores se habían derrumbado en el agujero del centro de la casa, dejando un hueco. Que tendría que saltar. Los escalones restantes parecían lo suficientemente estables, aunque la estabilidad era un término relativo en un edificio que se estaba desmoronando. Wade retrocedió 3 escalones, corrió y se lanzó. Sobre el hueco, agarrándose con las manos al borde del 6.º escalón. Sus botas rascaron la madera rota, encontraron apoyo y se impulsó hacia arriba. El segundo piso era peor. La pendiente era más pronunciada aquí, y tuvo que apoyarse contra las paredes para no resbalar hacia atrás. El agua corría por él. Pasillo en un chorro constante, y en algún lugar más adentro de la casa, pudo oír el crujido que Paige había descrito. Como piedras enormes arrastrándose unas contra otras. El sonido de unos cimientos cediendo. La encontró al final del pasillo, atrapada bajo una viga de acero que se había desprendido del techo. Estaba tal vez unos 40 años, cabello oscuro, pegado a la cara, vestía lo que parecían pijamas caros, ahora empapados y rotos. Su pierna derecha desaparecía bajo la viga a la altura de la rodilla y el ángulo era completamente incorrecto, pero estaba consciente, con la mirada fija en su rostro mientras él se arrodillaba a su lado. «Eres real», dijo, con la voz llena de algo parecido al asombro. Pensé que estaba alucinando. Soy real. Wade pasó las manos por la viga, probando su peso, buscando un punto de apoyo. Estaba incrustada en el suelo por un extremo, donde el techo se había derrumbado, pero el otro extremo estaba libre, apoyado en la pierna de Paige y en el suelo inclinado del pasillo. Podría moverla. Tal vez. Esto va a doler cuando la mueva. Ya. Duele. Intentó sonreír y no pudo. ¿Qué tan mal está ahí afuera? Mal. No tiene sentido. Mentir. Toda la casa se está moviendo. Calculo que tenemos unos 10 minutos antes de que se caiga. Su rostro palideció. 10 minutos. Wade se quitó la camisa, ya empapada e inservible, y la arrugó formando una almohadilla gruesa. Cuando levante esta viga, necesito que saques la pierna. Lo más rápido que puedas. Voy a poner esto debajo de la viga para evitar que vuelva a caer. ¿Entendido? Ella asintió, apoyando las manos en el suelo. Sus dedos temblaban,
pálidos y delgados, bajo la intensa luz del techo que, de alguna manera, seguía funcionando. ¿Por qué haces esto? No me conoces. Estás arriesgando tu vida por un número equivocado. Wade se colocó en el extremo libre de la viga, buscando el mejor agarre con las manos y apoyando las piernas contra la pared. El acero estaba frío y resbaladizo por el agua, y ya sentía como sus músculos protestaban por el ángulo y el peso. Había sido electricista durante 8 años. Antes de eso, estaba en forma. Había sido capaz de sacar a hombres adultos con todo su equipo de edificios en llamas. Ahora pasaba cables por las paredes e instalaba ventiladores de techo, y volvía a casa con su hija cada noche con las manos temblorosas al sostener la taza de café. «Ya has hecho esto antes», dijo Paige, observándolo. No era una pregunta. Sí. WDE apretó los brazos. Agarró la viga y sintió que se movía ligeramente bajo sus manos. ¿Listo? Espera. Ahora lo miraba fijamente. Realmente lo veía. Tienes miedo. Lo veo. Estás aterrorizado. La miró a los ojos. Y por un momento, no pudo hablar. No podía forzar las palabras a través de ese nudo en la garganta que sentía que lo ahogaría. Cuando finalmente encontró su voz, le salió ronca. La última vez, tuve que elegir. Elegí mal. Un trueno retumbó sobre sus cabezas, tan cerca que toda la casa se estremeció. En algún lugar debajo de ellos, algo se dio con un sonido como de un disparo. El suelo se inclinó un grado más, y Wade sintió que comenzaba a resbalar, pero se sujetó a la viga. Pero, estás eligiendo ahora mismo, dijo Paige. Y había firmeza en su voz a pesar del dolor que podía ver en las líneas alrededor de sus ojos. Empújame hacia arriba, empujó Wade. La viga era más pesada de lo que había esperado, más pesada de lo que debería ser. Y por un instante terrible, no se movió en absoluto. Le temblaban los brazos, le ardían los hombros y pensó, esto es todo. Aquí es donde vuelvo a fallar. Pero, entonces algo cambió, la viga se elevó un par de centímetros, y Paige se movió, sacando la pierna de debajo del acero con un sonido que era mitad grito, mitad sollozo. Lo tengo, jadeó. Estoy fuera. Wade soltó la viga, metió su camisa arrugada debajo en el último segundo, oyó el acero golpear la tela. En lugar de la carne, Paige yacía de lado, jadeando, con la pierna torcida en un ángulo que le revolvió el estómago. Rota, sin duda, probablemente hecha añicos. No podría caminar sobre ella. ¿Puedes mover los dedos de los pies?, preguntó, sabiendo ya que la respuesta importaba menos que el hecho de que necesitaban moverse ya. Necesitaban salir antes de que la casa decidiera por ellos. Ella lo intentó. Wade vio el esfuerzo en su rostro. La vio fracasar. No, no siento nada por debajo de la rodilla. De acuerdo. Wade se hizo a su lado y se agachó. Voy a cargarte. Va a doler. Ya me duele todo. Ella lo miró, con el rímel corriéndole por las mejillas en regueros negros. ¿Cómo se llama tu hija? Dijiste que tiene 12 años. La pregunta lo tomó por sorpresa. Hazel. ¿Por qué? Porque si morimos aquí, quiero saber con quién voy a morir. Paige extendió la mano y le agarró la muñeca. Su agarre era sorprendentemente fuerte. Y quiero saber por qué haces esto en realidad. La casa crujió a su alrededor, un sonido como el de un ser vivo sufriendo. Wade podía sentir que el suelo se inclinaba aún más, podía ver grietas que se extendían por el techo sobre ellos. No tenían tiempo para esto. No tenían tiempo para la verdad ni para confesiones ni para nada, excepto para salir de allí. Pero él se lo contó de todos modos. Le habló con frases cortas y brutales mientras la sujetaba por debajo de las piernas y los hombros, mientras la levantaba con la mayor delicadeza posible, y aún así ella jadeaba de dolor. Hace 8 años, hubo un incendio forestal.
Mi compañero Garrett y yo acudimos a una cabaña en la trayectoria del fuego. Había 4 personas dentro. Familia, padres y 2 niños. Cuando llegamos, el lugar ya estaba ardiendo. Los sacamos. A los 4. Él empezó a moverse hacia las escaleras. El peso de Paige le hacía perder el equilibrio en el suelo inclinado. Pero el fuego saltó, volvió a rodearnos. Garrett estaba detrás de mí. Pidió ayuda. Dijo que estaba atrapado. Y tuve que elegir. Volver por él o poner a la familia a salvo. Elegiste a la familia, dijo Paige en voz baja. Elegí a la familia. Wade llegó al hueco de las escaleras, miró hacia abajo, al agujero donde el agua y el lodo se arremolinaban en la oscuridad. Garrett murió, quemado vivo, mientras yo ponía a salvo a unos desconocidos. El departamento dijo que tomé la decisión correcta. 4 vidas contra 1. Las cuentas cuadraban. Pero lo oigo todas las noches. Lo oigo. Gritar mi nombre. Los brazos de Paige se apretaron alrededor de su cuello. Pero ahora no te estás congelando. No, dijo Wade, y se elevó al vacío. Por un terrible instante, cayeron. El grito de Paige en su oído y su propia voz. Una negación atronadora. Entonces sus pies tocaron el 6.º escalón, sus piernas absorbiendo el impacto. Y volvió a moverse, subiendo los escalones restantes de 3 en 3, la casa gritando a su alrededor mientras. Finalmente comenzaba a morir por completo. La planta baja se inundaba, el agua le llegaba a los tobillos y subía rápidamente. El agujero en el centro se había ensanchado, y pudo ver cómo los cimientos se desmoronaban, el hormigón se desmoronaba como tiza. WDE corrió hacia la puerta principal, con Paige rebotando en sus brazos, respirando con dificultad. El suelo se inclinaba cada vez más rápido. La ladera abajo se desplomaba, y tuvo que cambiar de dirección para no resbalar hacia los enormes ventanales del lado del cañón. Salieron disparados por la puerta principal bajo la lluvia, y Wade no se detuvo, no aminoró la marcha, simplemente siguió. Corriendo hacia su camioneta, mientras que detrás de ellos la casa emitía un último gemido. Y luego el sonido de su derrumbe fue como el fin del mundo. Como todas las pesadillas que había tenido, hecha realidad con truenos, cristales rotos y el chirrido del acero al desgarrarse. Metió a Paige en el asiento del copiloto, cerró la puerta de golpe y corrió hacia el lado del conductor. La casa se deslizaba ahora. Realmente. Deslizaba. Toda la estructura se movía ladera abajo a cámara lenta, dejando una cicatriz abierta en la tierra. WDE arrancó la camioneta, metió la reversa y pisó el acelerador. Las llantas patinaron en el lodo, traccionaron y se pusieron en marcha, retrocediendo por la entrada mientras pedazos de la vida de Paige caían al cañón. Llegaron a la carretera. Wade detuvo la camioneta, con las manos aferradas al volante, y observó cómo la casa que había sido una mansión, luego una trampa mortal y después un recuerdo, desaparecía en la oscuridad. El silencio tras el choque final fue profundo, interrumpido solo por la lluvia, la respiración entrecortada de Paige y el sonido de las sirenas a lo lejos. Finalmente, demasiado tarde. «Me salvaste», dijo Paige. Su voz era apenas un susurro. «Me salvaste de verdad». Las manos de Wade volvían a temblar, peor que antes. Temblaban tanto que no podía controlarlas. Su visión se nubló y se dio cuenta de que estaba llorando. Lágrimas calientes se mezclaban con la lluvia en su rostro. «No me congelé», dijo. «No me congelé». Paige extendió la mano por encima de la consola central. Encontró la suya y la sostuvo. Su agarre era de hierro a pesar del dolor que sabía que debía estar sintiendo. «No, no lo hiciste». La ambulancia llegó 12 minutos después, con sus luces atravesando la lluvia. Los paramédicos atendieron a Paige con eficiencia y delicadeza, le colocaron una vía intravenosa, le estabilizaron la pierna y le hicieron preguntas que Wade no alcanzaba a comprender.
Un agente apareció en su ventana para pedirle su declaración, y Wade la dio en un tono monótono, exhausto. Cuando finalmente subieron a Paige a la ambulancia, ella lo miró. «Encuentra a mí», dijo ella. «Cuando esto termine, prométeme que me encontrarás». WDE asintió, sin confiar en su propia voz. La ambulancia arrancó, con las sirenas aullando en la noche. Y entonces se quedó solo con el ayudante del sheriff, y la lluvia y los escombros de la mansión se extendían por la ladera como huesos. Su teléfono vibró. «Hazel». Él contestó esta vez. «Papá». Su voz era débil, asustada. «¿Estás bien?» «Estoy bien, cariño». Wade cerró los ojos y apoyó la cabeza en el volante. «Voy a casa». «¿Lo salvaste?» ¿Ganaron los gritos?» Wade miró el cañón donde la casa se había derrumbado. Al primer indicio del amanecer que comenzaba a teñir de gris el cielo del este. «La salvé», dijo. Y no, los gritos no ganaron. El hospital mantuvo a Paige ingresada durante 3 días mientras la operaban de la pierna, implantándole tantos dispositivos que bromeaba con la idea de que activaría los detectores de metales durante el resto de su vida. Wade no visita. No se atrevía a cruzar esas puertas para verla en una cama de hospital y recordar a todas las personas que no había podido salvar. Pero la llamaba todos los días y todos los días. Ella le hacía preguntas sobre Hazel, sobre su trabajo, sobre los 8 años. Entre la muerte de Garrett y el número equivocado que lo había cambiado todo. Al 4.º día, ella lo llamó desde un centro de rehabilitación. «Descubrí algo interesante», dijo sin rodeos. «Eras el mejor especialista en rescate de la región. Todos con los que hablé lo dijeron. Dijeron que tenías instintos que no se podían enseñar. Y luego, hace 8 años, simplemente desapareciste. Te convertiste en electricista. Dijeron que tenías estrés postraumático. Dijeron que nunca volverías a trabajar en rescate». Wade estaba sentado en su camioneta. En su hora de almuerzo, con el sándwich olvidado en el asiento a su lado. Dijeron, «Claro. Excepto que sí lo hiciste. Acudiste cuando un desconocido llamó. Entraste corriendo en un edificio que se derrumbaba. Me sacaste a rastras». La voz de Paige era suave. «Wade. Tú no. Quédate quieta. No te equivocaste. Me salvaste sin tener que elegir nada. No fue lo mismo. No, no lo fue. Pero quizá ese sea el punto». Podía oír algo en su voz. Algo que podría haber sido esperanza. «He estado pensando. Mi empresa necesita un director de seguridad. Alguien que entienda fallas estructurales, que pueda capacitar a la gente para responder en emergencias, que pueda enseñarles qué hacer cuando las cosas salen mal. Alguien que sepa lo que cuesta tomar la decisión correcta». A WDE se le hizo un nudo en la garganta. «Paige, no te pido que vuelvas al trabajo de rescate, pero sí te pido que uses lo que sabes para ayudarme a construir algo. Un centro de capacitación, un lugar donde enseñemos a la gente que a veces no hay buenas opciones, pero aún así hay que elegir. Que paralizarse es lo que mata a la gente, no las decisiones que toman». Durante un largo rato, Wade no pudo hablar. No pudo forzar las palabras a través de la opresión en su pecho que sentía que podría partirlo en dos. Cuando finalmente encontró su voz, fue apenas más que un susurro. «No sé si puedo». «Entonces déjame preguntarte algo», dijo Paige. «Cuando piensas en esa noche ahora, ¿qué oyes? ¿Los gritos de Garrett o mi voz agradeciéndote por salvarme la vida?» WDE cerró los ojos, por primera vez en 8 años. Se dio cuenta de que los gritos se habían apagado. No habían desaparecido. Quizás nunca desaparecerían del todo. Pero eran más silenciosos, más suaves, reemplazados por otros sonidos. La gratitud de Paige. El alivio de Hazel cuando él volvió a entrar por la puerta. La forma en que el ayudante le estrechó la mano y le dijo,
buen trabajo. Como si lo sintiera de verdad. Oigo ambas cosas, admitió. Entonces quizás con eso baste para empezar. 6 meses después, Wade estaba de pie en el estacionamiento de WDE. Estaba en las nuevas instalaciones de entrenamiento y trató de no sentirse abrumado. No era grande, solo un almacén renovado en las afueras de la ciudad, pero dentro había espacio para simulaciones, para enseñar, para ayudar a la gente a comprender lo que significaba tomar decisiones bajo presión. Sobre la puerta colgaba un letrero sencillo: La Luz de Garrett. Centro de Entrenamiento de Respuesta a Emergencias. Paige estaba de pie junto a él con muletas. Sus piernas aún se estaban recuperando, pero se fortalecían. Había insistido en estar allí para la inauguración, aunque sus médicos le habían recomendado reposo. ¿Listo?, preguntó. WDE miró el letrero y vio el nombre de Garrett escrito con letras claras. Había pasado 3 días al teléfono con los padres de Garrett, pidiendo permiso, explicándoles lo que quería hacer. Ellos lloraron. Él lloró. Y entonces, el padre de Garrett dijo que sí, con la voz quebrada por la emoción. Él querría esto. Querría que ayudaras a la gente. Querría que dejaras de castigarte. Wade extendió la mano y tomó la de Paige, apretándola suavemente. Sí, estoy listo. La ceremonia de inauguración fue pequeña, quizás 50 personas, en su mayoría exrescatistas que habían oído hablar del centro y querían ver de qué se trataba. WDE estaba de pie frente a ellos. Hazel, sentada en la primera fila con las manos entrelazadas en el regazo, lo observaba con ojos que reflejaban una mezcla de temor y orgullo. Hace 8 años, comenzó Wade, con la voz apenas temblorosa, tomé una decisión que me atormentó cada noche. Salvé 4 vidas. Pero perdí a mi hermano. Tuvo que hacer una pausa. Tuvo que respirar hondo, sintiendo la opresión en el pecho. Durante 8 años, pensé que había elegido mal. La sala quedó en silencio. WDE pudo ver a algunos asentir, pudo ver comprensión en sus rostros. Eran personas que conocían las decisiones imposibles. El peso de las decisiones tomadas en segundos que resonaban durante años. Entonces, una noche, sonó un número equivocado. Un desconocido necesitaba ayuda. Y me di cuenta de que Garrett no murió porque yo eligiera mal. Murió para que 4 personas pudieran vivir. Y él querría que yo siguiera eligiendo, que siguiera salvando, que siguiera intentándolo. Los ojos de Wade se encontraron con los de Hazel. Vieron las lágrimas en sus mejillas, vieron su sonrisa. Mi hija me dijo, no dejes que los gritos ganen. Tenía razón. Los gritos no ganan. Cuando respondemos al llamado. Después de la ceremonia, la gente se acercó a estrecharle la mano para contarle sus propias historias de decisiones y pérdidas, y el peso de intentar salvar a personas que a veces no se podían salvar. WDE los escuchó a todos, y sintió que algo en su pecho comenzaba a liberarse, a respirar. Mientras se ponía el sol, Wade, Hazel y Paige se sentaron en la pequeña oficina que sería el espacio de trabajo de WDE. Ahora reinaba el silencio. Los visitantes se habían ido. Solo estaban ellos 3, y el sonido de la ciudad más allá de las ventanas. Hazel se había quedado dormida en una de las sillas, con la cabeza apoyada en la mochila, y Wade observaba su pecho, con la tranquilidad de quien duerme sin pesadillas. ¿Todavía lo oyes?, preguntó Paige en voz baja. ¿Por la noche? Wade lo pensó. ¿De verdad? Pensaba a veces. Pero ahora lo oigo decir, sigue adelante. No. Has fracasado. Paige asintió satisfecha. Sacó su teléfono y empezó a revisar sus correos electrónicos, el gesto casual de alguien que retoma sus quehaceres cotidianos.
Wade se levantó para ver cómo estaba Hazel y la cubrió con su chaqueta mientras dormía. Su teléfono sonó. El sonido rompió la silenciosa oficina, agudo e insistente. Wade lo sacó del bolsillo y miró la pantalla. Número desconocido. Miró el reloj de la pared. Las 2 de la mañana otra vez. Miró a Hazel, que seguía durmiendo plácidamente. Miró a Paige, que había dejado el teléfono y lo observaba con ojos comprensivos. Ella asintió, un pequeño gesto que lo decía todo. Decía que todo estaba bien. Decía que esto era lo que hacían ahora. Lo que él hacía ahora. Wade contestó la llamada. Soy Wade. Háblame. Una voz al otro lado, temblorosa, presa del pánico. Lo siento. Número equivocado. Estaba intentando. Alcanza. Espera, dijo Wade con voz firme y tranquila, la voz de alguien que sabía cómo calmar el pánico y encontrar estabilidad. ¿Estás bien? ¿Necesitas ayuda? Silencio. Luego, un sonido que podría haber sido un sollozo. No sé a quién más llamar. Wade miró a Hazel, que dormía, y a Paige, que lo observaba con orgullo en sus ojos. Miró el letrero que se veía a través de la ventana de la oficina. El nombre de Garrett brillaba bajo las farolas. Entonces llamaste a la persona correcta, dijo. Dime qué te pasa. Lo resolveremos. Juntos. Se acercó a la ventana, con el teléfono pegado a la oreja, y escuchó, mientras el desconocido comenzaba a hablar. Detrás de él, Paige se puso de pie a pesar del dolor en la pierna y se acercó a él. No dijo nada, solo le puso la mano en el hombro. Apoyo, solidaridad, la certeza de que ya no estaba solo en esto. En la pared de la oficina, apenas visible en la penumbra, colgaba una foto. Garrett con su equipo, joven y sonriente, con el brazo alrededor de los hombros de WDE. Debajo, una sencilla placa con las palabras que Wade había elegido. Una vida. 4 vidas. Todas las vidas importan. Elige salvar. A través del teléfono, el desconocido seguía hablando. Su voz se fue estabilizando mientras Wade hacía preguntas y trazaba el mapa. Fuera del problema, mientras comenzaba a vislumbrar la forma de lo que había que hacer. Esta vez no se trataba de un edificio derrumbándose, solo de una persona en crisis, ahogándose en otro tipo de desastre. Pero era una llamada. Era alguien que necesitaba ayuda. Y Wade, después de 8 años huyendo de llamadas, escondiéndose del peso de las decisiones, finalmente estaba listo para responder. La lluvia había cesado. A través de la ventana de la oficina, el cielo comenzaba a aclararse con los primeros rayos del amanecer. Hazel se removió en su silla, abrió los ojos y vio a su padre de pie junto a la ventana, hablando en voz baja por teléfono. No parecía asustada. Sonrió, con una sonrisa pequeña y orgullosa, y cerró los ojos. De nuevo, WDE siguió hablando, siguió escuchando, siguió eligiendo estar presente cuando más importaba. Porque algunas llamadas eran números equivocados. Algunas llamadas salvaban vidas. Pero todas las llamadas merecían una respuesta. Y la redención estaba aprendiendo. No se trataba del pasado. No se trataba de compensar las decisiones que habías tomado ni a las personas que habías perdido. Se trataba de estar presente, una y otra vez, para desconocidos, hijas y la memoria de los hermanos que murieron para que otros pudieran vivir. Se trataba de contestar el teléfono a las 2 de la mañana y decir sin dudarlo. Sin miedo, estoy aquí. Dime qué necesitas. Los gritos seguían ahí. Probablemente siempre estarían ahí, en algún lugar oscuro de su mente. Pero ahora eran más silenciosos y se apagaban aún más con cada llamada que contestaba. Con cada persona a la que ayudaba, cada vez que elegía intentarlo en lugar de esconderse. Wade. Brennan había pasado 8 años huyendo del sonido de la muerte de su mejor amigo.
Ahora estaba aprendiendo a correr hacia el sonido de las personas que necesitaban ser salvadas. No porque fuera valiente, no porque hubiera dejado de tener miedo, sino porque intentarlo, había descubierto, era la única manera en que los gritos cesaban de verdad. Y porque en algún lugar pensaba que Garrett habría querido que contestara el teléfono.